tardes, estimados colegas. Me complace esta tarde presentar a la doctora María Teresa Gay, que es autora del libro Aguas en Disputa, sobre Ica y Huancavelica, el entrampamiento y el diálogo. La doctora Gay es una investigadora, docente universitaria de la Pontificia Universidad Católica, pero lo más importante es la dedicación que ha tenido de hacer trabajos de investigaciones multidisciplinarios en temas del agua y en cuencas, y específicamente en la cuenca de Ica, que abarca los gobiernos regionales de Ica y Huancavelica. Actualmente estamos ya por vencer, digamos, el plazo que el mismo reglamento de la Ley de Recursos Hídricos ha establecido de 10 años para que se cuenten con consejos de cuenca, ¿no? Y además de eso, tiene muchas atribuciones como opiniones vinculantes, se necesita un plan de gestión, y pensamos que aquí en el Colegio de Ingenieros necesitamos una metodología, una experiencia de trabajos multidisciplinarios en recursos hídricos y específicamente en cuencas. Entonces, doctora, ¿qué nos puede comentar sobre este libro Aguas en Disputa? Bueno, muchas gracias, Javier, por la invitación. En realidad, este ha sido un trabajo de largo aliento, como se dice, de 6 años en la zona de Ica y de Huancavelica, y es un trabajo interdisciplinario en el cual han estado distintas disciplinas, ¿no? Ingeniería, antropología, economía, sociología y en un momento también derecho. Es poco común acá en el Perú trabajar en forma interdisciplinaria, ¿no? Y es interesante porque no solo fueron docentes o, digamos, profesionales, sino fue con estudiantes, ¿no? De las distintas disciplinas también. Entonces era un equipo de trabajo y que logramos hacer este libro, y quienes los editores han sido Ismael Muñoz y yo, pero ha habido también un trabajo anterior a que se llamaba Escasez de Agua, en el cual Javier también participó. Y es interesante cómo contigo hemos estado desde tanto en la primera etapa como en la segunda etapa, ¿no? Y para todos nosotros ha sido una experiencia enriquecedora, porque la primera pregunta que queríamos hacernos era de qué manera se vienen implementando las políticas públicas sobre el agua. Se acababa de dar la ley de recursos hídricos en el 2009, y en el 2011-12 que comenzó este trabajo, queríamos saber si efectivamente se venían implementando los consejos de recursos hídricos. Y es así como comenzamos a trabajar en forma interdisciplinaria, cómo podíamos acercarnos a ver cómo se implementaba estos consejos de recursos hídricos, ¿no? Entonces, para ello, hemos hecho tanto una labor académica en el sentido de trabajar conceptos importantes como qué es gestión del agua, qué es gobernanza, la diferencia con gobernanza del agua, territorio hidrosocial, o sea, un manejo de conceptos que lo veníamos discutiendo entre todos nosotros, y aparte los trabajos de campo, ¿no? Que hacíamos en cada una de las etapas. Entonces, este libro tiene 5 capítulos. Un primer capítulo que es cómo trabajar en forma interdisciplinaria, que se los recomiendo que realmente lo miren, porque ahí es una metodología de cómo trabajar en forma interdisciplinaria, lo cual no quiere decir olvidarse de su propia disciplina, sino cómo interactuar a partir de un problema común que hay en una zona, cómo cada disciplina comienza a abordar ese trabajo, ¿no? El segundo y el tercer capítulo son sobre temas de aguas subterráneas, que ese es un tema poco conocido, poco investigado, y entonces en este libro se presentan, digamos, las características que tiene el agua subterránea y los problemas que se tiene para regular el recurso hídrico, para impedir la depredación del acuífero, etc. O sea, es el segundo y el tercer capítulo está referido básicamente al agua subterránea, todos los problemas que hay en relación a si funcionan o no las vedas contra los pozos sin licencia, si funciona realmente la ley de recursos hídricos para regular este recurso, que es invisible a los ojos, pero que tiene una importancia enorme para la agricultura. Y el cuarto capítulo es un trabajo en el cual participó Javier, que es el proyecto Tambo Jaracocha, ¿no? Que es uno de los proyectos especiales, es uno de los proyectos más importantes que se venían dando entre Ica y Huancavelica, y entonces Javier con otra colega, la doctora Iris Domínguez, comenzaron a analizar
todas las implicancias que tenía este proyecto, ¿no? Los dos primeros capítulos, el segundo y el tercero, fueron trabajados por Gerardo Damonte, que es un antropólogo con un conjunto de estudiantes de antropología. El tercer capítulo es elaborado por un economista, Ismael Muñoz, también con asistentes de economía. El capítulo en el cual elaboró Javier es de los dos de ingeniería con un asistente de ingeniería. Y el último capítulo que cierra el libro es los problemas, o sea, cómo se llegan a resolver con los conflictos socioambientales, en este caso el conflicto entre Ica y Huancavelica, un problema que confrontaba a dos gobiernos regionales, ¿no? Entonces, en ese sentido nos parece muy actual todo el libro, ¿no? Por los problemas que aborda, ¿no? Bien, Ica, bueno, tiene sus recursos naturales en Ica y Huancavelica y es bien complejo. Ahora, en la coyuntura actual, con los futuros conflictos o vigentes que estamos actualmente, ¿qué aplicaciones o enseñanzas podríamos inferir alguna aplicación, una ayuda para estos conflictos quizás un poco diferentes, como tía María? Sí, eso en ese sentido tiene mucha actualidad el libro, porque en lo que uno ve en Tía María es una total, no hay ningún tipo de diálogo, ¿no? No solo entre el gobierno y el gobierno regional, sino al interior del mismo gobierno regional. Entonces, a diferencia de lo de Ica y Huancavelica, que era un conflicto de años, como tú sabes, ese conflicto fue de años, no es un conflicto que haya surgido en los últimos años, sino un conflicto de años, y que durante 3 años se dedicaron tanto el gobernador de Ica como de Huancavelica a tratar de buscar un mínimo de consenso. Lo interesante de este gobernador de Ica, que es el famoso gobernador de Ica, Sillones, se dedicó a recorrer cada uno de los sitios más importantes de la cuenca de Ica y Huancavelica y comenzó, a conocer los problemas que había en la cuenca, más allá del problema de solo de Ica. Y entonces eso es interesante, cómo se va ampliando su conocimiento de todos los problemas que atraviesa la cuenca en general, tanto la cuenca de Ica como la de Huancavelica, y junto con el gobernador regional de Huancavelica comienzan a entablar un diálogo, y durante 3 años se comienza a dar mesas de diálogo en el cual participó la PCM, participaron distintas instituciones estatales, tanto la ALA de Ica, la AAA, los colegios de ingenieros, distintos actores en estas mesas de diálogo. Y además estas eran acompañadas, cada una de las sesiones fueron acompañadas por, asistencia masiva de los campesinos de Huancavelica, para ver que efectivamente se lleguen a lograr acuerdos, ¿no? Y entonces es un proceso que tomó más de 3 años, ¿no? Y la enseñanza que nos deja es que para lograr acuerdos no es que uno simplemente hace una visita y se siente en una mesa de diálogo, ¿no? Y trata de llegar a un acuerdo. Es muy difícil. Y lo que veníamos hablando es la importancia de conocer la zona, ¿no? De conocer sus necesidades, los distintos tipos de actores, las coaliciones de los actores que hay en torno a cada demanda y cómo saber trabajar sobre eso. Y todo eso lo hemos aprendido viendo de cerca y viviendo de cerca durante estos 6 años, las características que asumía cada uno de los actores, ¿no? Bien, bueno, para mí ha sido una experiencia formidable trabajar con equipos multidisciplinarios, especialmente de las ciencias sociales. He visto cómo trabajan los antropólogos en campo, los sociólogos, y bueno, en mi caso he aprendido el tema social, cómo manejarlo. Pero para ustedes, los de ciencias sociales, ¿qué opinan del trabajo de los ingenieros? Interesante. No, eso es interesante, ¿no? Porque uno generalmente, en la academia, uno critica que los ingenieros tienen solo una visión técnica, solo una visión de la infraestructura hidráulica, pero no más allá. Pero sin embargo, también a los científicos sociales nos es muy importante la ingeniería, porque uno aprende todos los problemas técnicos, los problemas que hay en la infraestructura de riego y la relación íntima que hay entre aspectos técnicos, aspectos sociales, aspectos geográficos, ¿no? Y aspectos también de gobernanza, ¿no?
Entonces, esta integración interdisciplinaria es digamos, lo novedoso del libro, ¿no? Y lo novedoso y digamos lo útil que nos sirve para afrontar situaciones como las que están pasando ahora con tía María, por ejemplo, ¿no? Sí, muy bien. Este libro es una sistematización de los trabajos de campo que hemos hecho conjuntamente con los científicos sociales, y bueno, yo lo recomiendo, no porque sea parte del autor, pues, sino porque también representa un esfuerzo de sistematizar, digamos, una metodología interdisciplinaria que va a ayudar a la resolución de conflictos medioambientales, especialmente en el tema del agua y en cuencas. Bueno, Teresa, yo te felicito por la edición de este libro. En la feria del libro del año pasado fue uno de los libros más vendidos, casi un bestseller, digamos, acá a nivel nacional. Y bueno, también tiene aspectos institucionales, por ejemplo, el protagonismo de la Autoridad Nacional del Agua en relación a la legislación que involucra a este problema, la legislación marco, y el protagonismo de los gobiernos regionales, ¿no? Principalmente para la conformación de los consejos de cuenca de recursos hídricos, que ya se tiene que tener. Ahora, en su opinión, digamos, estaría de acuerdo que las cuencas se manejen en forma grupal como lo propone el ANA, o una sola cuenca a la vez como consejo de cuenca. Lo primero que quería decirte es que es interesante cómo los conflictos socioambientales han venido en aumento en los últimos años, y coincide, es bien interesante tomarlo en cuenta, con el surgimiento de los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales comenzaron a tener una serie de nuevas funciones en relación a los recursos hídricos. Se trasladaron los proyectos especiales hacia los gobiernos regionales, ¿no? Eso antes no había. Después todo lo que tenía que ver con digamos, gestión del agua, tanto para el agro como esto, comienza a ser atribución también de los gobiernos regionales. Entonces tienen un protagonismo los gobiernos regionales en el tema del agua en las regiones, ¿no? Y de ahí que podamos entender todo lo que significó el gobierno regional de Ica versus el de Huancavelica, o el problema del gobierno regional de Arequipa, ¿no? Toman un protagonismo en estos problemas socioambientales por las nuevas funciones que vienen asumiendo en los recursos hídricos, ¿no? Y bueno, tú me preguntabas sobre si es que... ¿Cuál es más conveniente, ¿no? Manejar la cuenca una a la vez. Por ejemplo, la cuenca de Ica tiene dos regiones, Ica y Huancavelica. Pero Grana, por ejemplo, está agrupando más cuencas y formando consejo de cuencas de más de dos cauces de ríos principales, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima tenemos la cuenca de Rilma, Chirongorí, ¿no? Exacto. O sea, sería más conveniente, o por lo que hemos visto que es muy difícil manejar una sola cuenca, todo este conglomerado de cuencas, que no sé, quería conocer tu opinión. No, está bien, porque, o sea, digamos, el objetivo de este trabajo es, por un lado, saber cómo se vienen implementando las políticas públicas del agua. Porque en el papel puede decir una cosa, pero la realidad te hace reformular incluso la misma ley, ¿no? Y lo que vimos en Ica, por ejemplo, el Consejo de Recursos Hídricos tuvo un impacto más allá de lo que la ley decía, ¿no? Solucionó finalmente un conflicto, que el Consejo de Recursos Hídricos no habíamos pensado en eso, ¿no? Entonces, y para manejar una cuenca, lo que tú dices, es mucho más factible una sola cuenca que varias cuencas. ¿Por qué? Por la cantidad de actores, ¿no? O sea, para manejar una cuenca tú tienes que conocer muy bien cada actor, los intereses de cada actor, cómo es que se dan las relaciones entre cada uno de ellos, ¿no? Es importantísimo para una gestión o una gobernanza del agua, ¿no? Porque, digamos, la gobernanza del agua ahora lo que se caracteriza es por la cantidad de usuarios que tiene, ¿no? A diferencia de 30 años atrás que habían 2 usuarios, ahora no, hay muchos usuarios, ¿no? Y entonces la necesidad de coordinar, la necesidad de consenso es fundamental. Por eso una sola es mucho más factible de ser gestionada, ¿no? Finalmente, Teresa, ¿dónde todavía podemos encontrar el libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, se consigue en las librerías, en las librerías El Virrey,
se consigue en la familia y también en el centro, en el fondo editorial de la Universidad Católica, ¿no? En la librería de la Universidad Católica y en los distintos filiales que tiene la Universidad Católica, ¿no? Pero lo que quería remarcar es que esté comenzando a hacer un trabajo académico, sin embargo da cuenta de un problema que es un problema nacional, ¿no? Y hablando de la necesidad de la interdisciplinariedad, es importante no solo de ingenieros y de sociólogos, científicos sociales, sino también de especialistas en comunicación, porque son los que ayudan a difundir todo este tipo de conocimientos, ¿no? Que a veces no siempre todos tienen acceso al libro, pero sí al acceso a la televisión, acceso a los medios audiovisuales, a la radio, etcétera, ¿no? Entonces, incluir también estas disciplinas es importante para los problemas de agua, ¿no? Muy interesante, muchísimas gracias. Esperamos verte pronto aquí en el Colegio de Ingenieros, también en tu casa. Muchas gracias. Principalmente en el capítulo de Ingeniería Agrícola. Y yo pienso que muchos ingenieros ya conocen a Teresa, también porque he sido docente en la escuela de posgrado de la universidad. Sí, de la universidad. Teresita, muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Hasta luego.